ya es una realidad. A partir de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto formará parte de Alpine. La escudería informó que el piloto argentino ha firmado un contrato multianual tras desvincularse de Williams, el equipo que le dio la oportunidad de cumplir su sueño y debutar en la máxima categoría del automovilismo. Comenzará como reserva y luego el tiempo dirá si se consolida como compañero de Pierre Gasly, aunque todo indica que el camino del joven latinoamericano estará ligado a Alpine por varios años. Pero, ¿qué es Alpine? ¿Tiene una trayectoria importante en la Fórmula 1? ¿Siempre se llamó así? ¿Quiénes corrieron para esa escudería? ¿Ganaron algún campeonato? Hora de acelerar y descubrir la historia de cómo tres caminos se unieron para terminar en el que es el nuevo equipo de Colapinto. Mucho antes de que Argentina inundara de interacciones los posteos de sus redes sociales, Alpine nació como una idea. Una que tuvo Jean Redelais, aficionado de los autos y piloto de la década del 50. Este señor corría en un Renault 4CB y tuvo éxito en diferentes carreras. Una de ellas fue la famosa Copa de los Alpes, y allí fue cuando nació el nombre. Nunca me divertí tanto como cuando recorrí los Alpes con mi Renault. Decidí entonces llamar a mis futuros autos Alpine. Así comenzó la relación con Renault, la cual luego veremos que se ha mantenido durante muchísimos años y ha marcado una época. Pero por esos tiempos Alpine no se dedicaba a los autos de fórmula. Competía, y con éxito, en otras disciplinas hasta que en 1971 comenzó a confeccionar monoplazas. Primero en Fórmula 3, luego en Fórmula 2 y finalmente para 1977 hicieron su debut oficial en la Fórmula 1. Renault compró el 70% de las acciones de Alpine y durante ese año corrió por primera vez en la máxima categoría del automovilismo. Fueron 5 carreras y se recuerdan por haber sido las que introdujeron el primer motor turbo en la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, la inestabilidad del RS01 les impidió terminar siquiera una de esas carreras y fue la burla del resto de la parrilla, catalogándolo como la tetera amarilla. Creo que no hace falta explicar por qué, ¿no? Todo era muy rudimentario en aquel entonces. Comenzaron corriendo con un solo piloto. Hasta su 10ª carrera no pudieron terminar un circuito entero, pero a partir de 1978 la expectativa no paró de crecer. Sumaron sus primeros puntos en ese año, su primera pole position en Sudáfrica en 1979, y en esa misma temporada Jean-Pierre Jabouille ganó el Gran Premio de Francia, el primer triunfo para la escudería. Amparados en un motor turbo que ya no era motivo de burlas y con Alain Prost como líder desde 1981, se establecieron como un equipo que peleaba tanto el campeonato de pilotos como el de constructores. Sin embargo, tras algunos malos resultados en 1985, decidieron salirse de la Fórmula 1 para dedicarse únicamente a proveer motores. Mientras tanto, en la década del 80 apareció en la máxima categoría un equipo británico que marcaría la historia de la F1 al darle sus primeras carreras a uno de los pilotos más emblemáticos de todos los tiempos, y a quien, según muchos, se parece bastante en lo físico Colapinto. Hablamos de Ayrton Senna. El brasileño fue responsable de los 3 podios que consiguió Toleman en su historia entre 1981 y 1985, separándose como la nueva gran estrella del automovilismo. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Alpine? Esperen, ya llegaremos. Toleman no pudo disfrutar mucho, ya que a pesar del éxito de Senna, tuvo conflictos con sus proveedores de neumáticos y tampoco encontraba el respaldo económico para mantenerse. Antes de la temporada 1986, una marca de ropa italiana llamada Benetton compró la escudería y esta pasó a ser conocida como Benetton Fórmula. Pese a sus orígenes en Italia, los responsables de Benetton mantuvieron la licencia inglesa y más adelante, en 1992, mudaron sus raíces a Enstone, punto central de la zona en la que la mayoría de los equipos de Fórmula 1 tienen sus bases, conocida como Motorsport Valley. Pero no fue hasta 1990 que el equipo comenzó a ascender, curiosamente con la contratación de un polémico y por ese entonces joven empresario, Flavio Briatore. Así es, el mismo que 35 años más tarde le ha dado la bienvenida a Franco Colapinto luego de negociar arduamente para conseguirlo. Como director del equipo, Briatore activó la máquina. Esa temporada terminaron terceros
primeros en el campeonato de constructores, liderados por el 3 veces campeón mundial Nelson Piquet, o para los más jóvenes, el padre de la futura esposa de Max Verstappen y de Nelson Piquet Jr. Ya veremos que también es importante. Aunque si hablamos de grandes éxitos con pilotos, la mejor decisión que tomó Briatore fue contratar en 1991 a un joven alemán que había sorprendido a todos con Jordan, Michael Schumacher. Schumi le dio a Benetton los mejores años de su historia, sumando 2 campeonatos de pilotos de forma consecutiva entre 1994 y 1995 y el campeonato de constructores en esa última temporada, destruyendo el reinado de Williams. Y con motores Renault, tras 8 años de haber utilizado los Ford. Y este dato es importante porque tras algunos años de resultados mixtos, la partida de Schumacher a Ferrari en 1996 y la salida de Briatore en 1997, Benetton le vendió la escudería a Renault en marzo del 2000 por $120 millones y lo renombró como Renault F1 Team a partir de la temporada 2002. Briatore volvió al ruedo como director y metió otro pleno al contratar los servicios de un joven piloto español llamado Fernando Alonso, a quien le dio confianza total para liderar a la escudería. Y esa confianza dio resultados, ya que el nacido en Oviedo cortó la seguidilla de 5 campeonatos de Schumacher, con 2 títulos en fila en 2005 y 2006 respectivamente, junto con obviamente los 2 campeonatos de constructores. Renault estaba de vuelta en la cima. Pero en 2008 estalló el famoso escándalo Crashgate, en el que Nelson Piquet Jr. chocó a propósito para darle una ventaja deportiva a Alonso. Y esto decantó, entre otras cosas, en la salida de Briatore, con una prohibición para reunirse a la Fórmula 1 por un tiempo, en la partida de Alonso a Ferrari y en la posterior venta del equipo a Lotus en 2011 para únicamente dedicarse a proveerle motores a Red Bull, la escudería dominante de la época. Sin embargo, Lotus también tuvo serios problemas económicos y apenas duró de 2012 hasta 2015, cuando Renault compró el 90% de las acciones por £1. Si escucharon bien, aunque hay una trampa, porque el gigante francés se haría cargo de las millonarias deudas de Lotus, que ascendían a $130 millones. Volvieron como Renault en 2016 y por allí pasaron grandes pilotos como Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo y Esteban Ocon, hasta que en 2021 tomaron la determinación de cambiar su nombre a Alpine F1 Team, rindiendo homenaje a aquel sueño de Jean Redelet y recuperando a Fernando Alonso como piloto. Tras perder a Alonso y luego a su piloto de reserva Oscar Piastri en una polémica, acomodaron un plantel conformado por Pierre Gasly y Ocon, que duró hasta el final de la pasada temporada. Han tenido grandes resultados como el triunfo de Ocon en el Gran Premio de Hungría o el doble podio en Interlagos en 2024, pero lo más importante ha sido el regreso de Briatore como consultor ejecutivo, o mejor dicho, jefe encubierto, en mayo de ese año. El polémico personaje llegó con la promesa de cambios radicales que volverían a poner a Alpine en la cima de la Fórmula 1, cambiar los motores por Mercedes y, entre otras cosas, contratar joven talento con potencial como Franco Colapinto. La historia de Alpine, la nueva casa del argentino, está marcada por muchas variantes, desde aquel sueño francés y la llegada con Renault a la máxima categoría, hasta su aparición en la sucesión de equipos que se conoce como Team Enston, pasando por escándalos y polémicas y pilotos legendarios que marcaron un antes y un después en el automovilismo. ¿Estará Colapinto destinado a ser parte de ese camino? Muy pronto lo sabremos, pero nosotros hasta aquí hemos llegado. Son bienvenidos a suscribirse a este nuevo canal en el que subiré videos hablando de la historia y del presente de la mejor competencia del automovilismo del planeta. Así que estén atentos y ya saben, hora de acelerar y despedirse.